Hola, hola. Hola, ¿cómo va? Mariana. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué Puede ser que estos pueblos quizás más chicos puedan ser una inspiración. Es donde todavía ese relato que se pasa de generación en generación sigue teniendo como mucha importancia. Bueno, por un lado sí, y yo tomo mucho de ahí. Mi familia, parte de mi familia es de Corrientes, así que yo utilizo mucho de la Corrientes, como saben, Corrientes, Misiones, la frontera con Brasil, todo eso es muy intenso, Sí. digamos, en el sentido de leyendas y tal. Pero cada vez, yo creo que cada vez se va dando más también en las ciudades con leyendas urbanas, con las historias que se cuentan en internet incluso, las creepypastas, todas esas cuestiones. Las apariciones. Buenos Aires está lleno de San La Muerte, por ejemplo, por todos lados. Y yo creo que las historias de fantasmas se las siguen contando también los grandes y sobre todo los adolescentes, ¿no? En internet y jugando a la copa y tal. Y los grandes también. Ayer mismo di una charla en un lugar y de repente una de las personas que estaba conmigo en la charla me empezó a contar cómo cuando murió su padre vio una luz y no sé qué. Yo quiero aclarar que a mí todo esto me interesa estéticamente sobre todo, pero no creo mucho. Así que eso es un poco como, bueno, mucha información. Pero yo toda esa información la anoto en mis cuadernitos y después me inspiro. Así que sí, si hay historias, después me las pasan, por favor. Qué lindo. Acá hay muchas, en la ciudad y en la provincia también. ¿Por qué no crees? ¿Por qué utilizas toda esa información desde la investigación que haces para tus historias y tus libros? Pero ¿por qué no lees? ¿Porque necesitas esa distancia? ¿Porque es preferible no creer para no asustarse? ¿O cuál es la razón? No, yo creo que de todos modos no me asustaría, ¿eh? ¿No? Pero no. A nosotros nos asustás vos. Bueno, pero mejor. Pero es la intención, pero no creo que me asustaría. No sé por qué, pero creo que no. Pero a ver, no creo porque no me pasó nada nunca. Y en ese sentido, digamos, para las cuestiones de lo sobrenatural, una persona que estuvo como yo toda la vida leyendo, investigando, metiéndose en cementerios, jugando a la copa, escuchando historias, conociendo gente que tiene conexión y que nunca me haya pasado nada, hay dos variantes que puedo tomar. A ver. Que yo no tengo ningún tipo de sensibilidad para eso, o sea, que no pasa nada en absoluto, digamos, pero no lo sé. O que te Entonces, tienen un las dos respeto cosas, especial. no lo sé, pero entonces las dos cosas hacen que yo hasta que no vea algo muy claro, digamos, no lo puedo creer, más allá de que lo pueda creer en un sentido abstracto para hacer las historias y eso. O sea, yo creo que la gente se lo cree, no creo que sean supersticiones, no lo desprecio, al contrario, si no, no haría mi obra con eso. Quizá escriba sobre eso porque tenga ganas de que aparezca algo, digamos. Mariana, Pero no pasó. antes de seguir ahondando en la cuestión del miedo, ¿cómo es el espectáculo que vas a estar presentando acá en Córdoba, en la sala, en la ciudad universitaria, en un teatro muy grande? ¿De qué se trata? Okay. Es infrecuente, ¿no? Un autor presentándose ante mucho público. ¿Cómo es? Es infrecuente, es rarísimo. O sea, ni yo me lo esperaba que fuese. Acá lo hicimos en Buenos Aires, en el Coliseo, y funcionó, y vino un montón de gente, y yo estaba como, pero qué están locos. Bueno, es leo textos míos, pero no es o sea, no es aburridísimo, porque eso puede ser aburridísimo. Pero leo textos cortos, breves, y los comento. O sea, lo que quiero decir es como doy la cocina, hago algún tipo de digresión para contarles por dónde fue, por qué lo escribí, qué es cierto, qué no es cierto, de dónde saqué tal cosa. Quiero decir, como un backstage de cuentos, de textos periodísticos más realistas. El espectáculo va medio como de lo personal a la novela, quiero decir, ¿no? Como de lo más personal a lo más ficcional de todo. Y me acompaña Alejandro Bustos, que hace unas cosas rarísimas, hace visuales con arena, que le da todo un aire un poco gótico, macabro, pero también de cuento de hadas, como muy especial. Y va a estar el Mono Hurtado, que es un músico que también tocando ahí el contrabajo hace algo muy
se arma un clima que funcionó mucho en vivo. También mostramos fanart, que son las cosas que hacen los dibujos sobre mis personajes que hacen los fans. Los proyectamos en una pantalla en la misma que Alejandro hace los visuales con Arena, como para compartir un poco, ¿no?, con los lectores, porque hay muchos y me regalan estas cosas con toda generosidad, y uno como escritor no puede hacer otra cosa más que eso. Y después charlo un poco con el público, si el público tiene ganas también, ¿no? O sea, como hay una última parte que es de pregúntenme lo que quieren, así un poco en el aire. Así que es eso. Y bueno, me cambió la ropa varias veces. O sea, ahora de estoy todo. un poco recién levantada, así que no estoy muy elegante, pero no. Las entradas están volando, es impresionante. Mucha gente, muchos cordobeses te quieren ir a ver. Y acabas de nombrar a los fans. Vos tenés toda una historia con ser fans, con los fans. Le tenés mucho respeto y tenés como toda una teoría sobre los fans y sobre cómo los fans terminan muchas veces moldeando a esos artistas que pasan a la historia, ¿o no? Vos también has sido re fans. Sí, yo soy todavía. Lo que pienso, digamos, en general, así como para no extenderme demasiado en cuanto a la cuestión del fan, es que el artista depende de eso. O sea, depende de entusiasmar a lo que quieras que hagas, si sea tus espectadores, tus lectores, la gente que te escucha, y que se entusiasmen y que entren como en una especie de... No me parece mal decir obsesión, pero no siempre tiene por qué serlo, sino una relación muy intensa con lo que vos estás haciendo. Solo es halagador para el artista. Y debería ser también, en general, socialmente, no algo despreciado como estas chicas locas que gritan o estos chicos, lo que sea, digamos, sino ser algo bienvenido. Quiero decir... que te movilice cualquier tipo de arte al punto de que ese tipo de arte se convierta en algo muy importante en tu vida y que quieras saber más y que eso te lleve a otras cosas, es muy enriquecedor. O sea, yo empecé siendo fan del rock y como, no sé, David Bowie leía George Orwell, yo empecé a leer 1984 y así empecé a leer literatura inglesa, por ejemplo. Entonces es mucho más que chicas gritando en un estadio o gente pidiéndote una firma. Es una manera de ser muy intenso con respecto a lo que te genera un hecho artístico. Después que alguna gente se pueda volver un poco demasiado intensa, pasa en todas partes, digamos, ¿no? Pero... yo siento que a veces, por ejemplo, no se lo juzga de la misma manera que al hincha de fútbol, que es como una criatura que se disfraza de colores y llora todo el domingo si pierde su equipo, quiero decir. O sea, ¿qué diferencia hay? Y eso está absolutamente aceptado socialmente. En cambio, la chica que hace la cola por Harry Styles, no. Y yo no encuentro una diferencia muy clara entre una cosa y la otra, más allá de la aceptación social de algo y de lo otro no. Sí, totalmente. Mariana, volviendo un poco al tema del miedo y de los fantasmas y estas cosas, bueno, en nuestra parte de noche sí hay como escenas donde claramente pasan cosas, pero en tus cuentos a mí me pasó que los que más miedo me daban o que me quedaba como una sensación fea eran de cosas como muy cercanas a uno, donde vos tirás... queda como la cosa media abierta, en donde la duda o la respuesta se termina de formar en tu cabeza. No sé si me explico. Como una incertidumbre que da mucho miedo. Sí. Bueno, en una novela tenés que cerrar un poco más allá de que hay algún montón de cosas que tampoco explico del todo, porque creo que la incertidumbre es parte del terror. O sea, uno tiene mucho miedo cuando no entiende algo o cuando no termina de entenderlo. De hecho, la mayoría de las apariciones sobrenaturales, por nombrar alguna de las tantas facetas del terror, porque también está la violencia, quiero decir, una cosa de asesinos también puede ser de terror, etcétera. Pero mucho de lo que pasa es que, no sé, escuchas algo y no sabes qué es. Y esa incertidumbre es lo que te da miedo. Entonces, explicar lo que es a veces no solo disminuye el miedo, sino que no funciona. Y de alguna manera es tranquilizarte. Yo lo que intento en los cuentos para dar miedo, justamente, es que la gente no se quede tranquila cuando lo lee, porque
no solo parte digamos, el miedo consiste en eso, y si trabajas con el miedo no podés dar una explicación, decís, es esto, y lo tranquilizaste a la persona, y ya es como un truco un poco chanta, como, fue todo un sueño. Bueno, no. Digamos, lo que es un misterio, y como es un misterio no lo podemos explicar de todo porque no lo sabemos y no lo vamos a poder saber nunca, porque no pertenece a nuestra... Y que esté en el cotidiano es justamente para, de alguna manera, incorporarlo a la vida, para que sea más creíble. O sea, yo lo que quiero es que vos reconozcas el barrio, que reconozcas cómo habla la gente, que reconozcas la situación social donde eso está pasando, y en el medio de eso, de repente aparece lo raro, lo sobrenatural, lo violento, rompe esa realidad, y en muchas ocasiones no se termina de explicar qué pasa después, porque lo misterioso es parte de la cuestión. O sea, no saberlo es lo que te sigue dando miedo y lo que te tiene que dar miedo. Claro, y cuando te cuentan un cuento de fantasma, normalmente lo que te dicen es: escuchamos los pasos, vimos tal cosa, salimos corriendo y ya. Claro, obvio. Y ¿no? de la creemos realidad, que es la bibliotecaria, no sé. Sí, y de la realidad, ¿a vos qué te da miedo? Porque que no te dé miedo todas las cosas que escribís o las cosas que haces. Sí, no, de la realidad lo normal me da miedo. O sea, me da miedo la enfermedad, me da miedo la violencia, me da miedo los accidentes, me da miedo la Argentina, qué sé yo. O sea, como, ¿no? O sea, las cosas normales. Pero también las uso con frecuencia en los cuentos. O sea, mucho el terror que uso es un terror bastante social. Y creo que eso es una forma de hacer terror latinoamericano, ¿no? No lo podemos hacer de la misma manera que se hace en Europa, donde tienen otras vidas, donde tienen vidas justamente que tienen menos incertidumbre que las nuestras. Nuestras vidas están llenas de incertidumbre permanentemente, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana, cuánto va a costar algo mañana, y eso, más allá de lo mundano, tiene un trasfondo psicológico que es profundamente perturbador. Es como que te están sacando todo el tiempo la alfombra de abajo de los pies. Y eso lo podés tratar de una manera realista, pero también podés trabajar con esa sensación, con ese miedo, ponerle otra trama, que no sea la trama mundana, pero sí sostener esa sensación de no sé qué va a pasar mañana, que es muy terrorífica. ¿Y por qué nos atrae tanto? ¿Por qué desde chiquitos con los amigos decimos vamos a ir al cementerio del pueblo a tener miedo y salir corriendo? ¿Por qué nos sentimos atraídos por estas historias profundamente? Y no solo de chiquitos, históricamente. O sea, vos pensás en un cuento de hadas, por ejemplo, ¿no? Sí. La chica cruza el bosque, está el lobo en el bosque, después el lobo se come a la abuela, se mete en la cama, pasa algo raro entre ellos en la cama. O sea, ¿qué es todo eso espantoso? Después, no sé, Hansel y Gretel, ¿no? Los abandonan en el bosque, no sabemos por qué, de malo que son los padres, qué sé yo. Y se encuentran con una bruja que los engorda para comérselos. O sea, ¿qué es eso? Eso es más terrorífico de lo que yo escribo. Y esos son cuentos de hadas para chicos. Incomprensible que sea eso para chicos. Pero yo lo que creo es que históricamente, quiero decir, desde las cavernas hasta hoy, jugar con el miedo que no es real, o sea, jugar con el miedo en un espacio seguro, ver una película de terror, contarse historias, meterse en un cementerio que puede ser muy inseguro por otras cosas, en el caso de que haya gente ahí acechando, gente viva, quiero decir. Acechando, el muerto mucho no te va a hacer. O por ahí, qué sé yo, te toca y sentís el frío, pero digamos, está como en otra dimensión, es raro. Son muy raros los ataques, yo investigo mucho esto, son muy raros los ataques del fantasma físico, quiero decir, o sea, no pasa. Bueno. Es como ensayar el terror para la vida real, ¿no? Como prepararse. Y desde chicos creo que es como una cosa instintiva de decir, juguemos con el miedo en este lugar seguro para poder después, cuando ocurra el miedo en la vida real, tener los mecanismos suficientes para poder enfrentarlo. A ver, yo siento que me sirvió toda la práctica con el terror para enfrentar mis miedos en la vida real, no. Pero eso es porque yo no conozco una existencia donde jugar con el terror no haya sido algo constitutivo. ¿Qué pasaría si no tenemos ese ensayo? Estaríamos absolutamente paralizados y no podríamos nunca manejar el miedo, que es una de las emociones más comunes que tenemos. Sí.
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y a veces hasta protector, el miedo. Exactamente. Sí, a veces hasta protector de supervivencia. Bueno, hablando de los cementerios, Mariana, a vos te gustan mucho estos lugares y hoy en la producción hablábamos de que surgió el tema de que hay cementerios lindos y hay cementerios que capaz que el común de la gente no visita. Bueno, vos creo que visitas todo tipo de cementerios. ¿Por qué crees que pasa Yo voy a eso? todo, yo no discrimino. A mí los que más me gustan son los cementerios, los feos. A mí me parecen los cementerios tipo campo de golf, Sí. donde está la placa y que es como un campo, y que porque me parecen súper hipócritas y aparte me dan un poco más de impresión. No miedo, pero un poco de impresión, porque uno se sienta, hace el picnic y está la abuela abajo de la tierra, es feo. A mí me gusta, digamos, que por lo que esté claro. ¿No? Acá está la tumba, acá está el nombre, es una tumba, listo, está la persona ahí y me gustan por eso los cementerios municipales y los cementerios que tienen muchas tumbas con una arquitectura muy, muy importante, que eso un poco dejó de existir, y yo creo que dejó de existir por dos motivos. Primero porque es caro, y uno no anda gastando plata en hacerse una super tumba para... se compra un auto, quiero decir, ¿no? O sea, es diferente ahora, salvo que quiera, pero... y segundo que tenemos otra relación con la muerte, digamos. O sea, tenemos una relación muchísimo más temerosa y más antinatural con la muerte. Todos, me incluyo, quiero decir, o sea, todos hay como una parte dentro de nuestra cabeza que se pone a correr por las mañanas pensando que eso no nos va a salvar de morirnos, y después capaz que nos entusiasmamos, cruzamos la avenida y nos agarra un colectivo. Pero quiero decir, hay algo ahí como muy... En cambio, en los cementerios antiguos hay cierta aceptación y cierta belleza, ¿no? En entender el ciclo de la vida. Pero no digo que esto es un fetiche mío, no digo que esto le tenga que andar gustando a todo el mundo, porque obviamente puede ser para mucha gente perturbador o doloroso. A mí me gusta, me divierte y me gusta juntar. Estas historias de las que hablábamos antes en los cementerios son un jardín. Claro. Mariana, bueno, antes de tu visita a Córdoba, ¿tenés programado algo? ¿Algún paseo por algún lugar? ¿Alguna visita a alguien en particular? Te llevamos, te acompañamos si querés a algún lugar. Te podemos llevar al cementerio si querés. Yo no conozco el cementerio de Córdoba. Bueno. Conozco ¿Al San bastante Vicente? Córdoba. Tenemos dos, Muchas sí, veces, San Jerónimo y pero San nunca Vicente. fui. No sabes las historias que hay. No San sé. Jerónimo y San Vicente. Historiones hay en esos cementerios. Públicos dos. Sí, lo sé, me contaron algunas, pero quiero ir al escenario de los hechos. Sí. Trataremos y y necesito que Te acompañamos. Que me acompañe alguien. Sí. Sí, Es más, nosotros. tenemos la guía perfecta para que te acompañe, te cuente todas las historias. Sí. Genial. trataremos de Genial. documentar esa visita, ese tour. Bueno, gracias por esta Genial, charla. porque vengo un día antes del show, o sea, así que tengo un día, no totalmente libre, pero con el que puedo huir un rato. Te acabamos de comprometer con Sí, nosotros. por favor. Bueno, gracias por esta charla. Nos quedaríamos charlando mucho más.